Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Bueno, ante todo les vamos a comentar, no dimos 2 talleres por cuestiones de salud, pero ya encontrándonos en óptimas condiciones, continuamos, seguimos y avanzamos en los talleres que hemos venido dando lunes, miércoles y viernes. Asimismo con los estándares de competencia que ya les vamos a dar una fecha posterior. Saludos a los apreciables amigos y amigas que han estado preguntando qué situación y deseando la mejor en salud de un servidor. Gracias a todas y a todos ustedes. Bienvenida Sandra, qué bueno que ya estás aquí, que te mejores. Rosy, qué bueno que ya estás en Veracruz. A todos los amigos abogados, bienvenidos a Protección Preventiva. Pura gente bonita aquí. Bien, hoy vamos a hablar de un tema. Como sabemos, detonan y son nada común en cuanto a otros centros, otros lugares donde se les da alguna inducción, capacitación. Hoy vamos a manejar un tema que se llama brujas. Atención, brujas, no brujería. Aquí viene relacionada la historia desde 1450, cuando se inician las herbolarias, las personas que manejaban hierbas, que manejaban cuestiones naturistas y que eran perseguidas. De igual manera los alquimistas, astrónomos, gente que estudiaba a escondidas medicina. Uno de ellos que fue perseguido y que tuvo que vivir en cuevas, nació en 1503, Miguel de Nostradamus. Él se alojó en cuevas con todos sus libros, con todos sus documentos y pergaminos, y al ser perseguido tuvo que incendiarlos. Pocos datos y pocos escritos de Nostradamus se tienen, que la verdad era un hombre adelantado para su fecha. Y bien, la herbolaria se ha etiquetado así como la cartomancia, como la quiromancia, como la adivinación del café, con cuestiones de brujería. Pero vamos a saber qué son las brujas el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. El código de acceso 788-318-151, con 2 números telefónicos para que se puedan comunicar: 2291-69-70-11 y el 2295-38-33-18, bien sea para alguno de los estándares de competencias por la red Conocer o para sugerirnos algún tema que quisieran se tratara en este su centro. También, amigos profesionistas, si quieren coadyuvar dando alguna ponencia, nos pondríamos de acuerdo, lo organizamos y ese centro está abierto a la cultura, a documentar, prevenir. Tema de hoy: brujas, wishes, stregas en italiano. Pero no son estas brujitas escaldufas de las que vamos a hablar, que así están etiquetadas. Hay varias culturas sobre hay varias culturas que manejan a las brujas de alguna manera. Algunos les dan un nombre, de igual manera a los hombres, a las brujas y a los brujos, ¿verdad? Les llaman nahuales, les llaman chapuacos, chacales, les llaman de infinidad, incluso lo tengo hasta el náhuatl. ¿Cómo se le dice a una bruja el náhuatl? Pero bueno, nosotros, por la cultura, por los usos y costumbres, y algo bien importante, por el gran desconocimiento que tenían nuestros antepasados, nos fueron transmitiendo ideas, etiquetas que a esta fecha no aplican. Antes a un niño le decíamos: viene el viejo del costal, viene la bruja, y se espantaba despavorido a la casa o a la cama. Ahora no podemos decirles: viene la bruja. Al contrario, a ver, échamela, y me aviento un pleito con ella. Ahorita le echo agua. Va cambiando la cultura, y eso yo lo manejo como desconocimiento por la cultura que teníamos anteriormente. Una nula preparación, usos y costumbres muy arraigados, y más aún en la gente que vive en provincias o en lugares lejos de la ciudad.
Esas personas se ven obligadas a tratarse con hierbas, a curarse con animales, incluso los curanderos, que son los famosos brujos del pueblo, han tomado este mote por ayudar a la gente de buena manera y de otra manera, que no es la propia, que es la mala. Ahí ya se manejan temas de brujería y manejan hasta horarios. En el día lo bueno y después de las 12 de la noche lo malo. Entonces, esa cultura, esas ideas que se traen, que las brujas bajan echando lumbre o rodando como fuego de los árboles, y que las vemos volar como guajolotes grandes y se estampan en los techos, y todas esas ideas que por árbol genealógico, bisabuelos, tatarabuelos, nos han transmitido, a esas fechas han cambiado. Hemos cambiado de forma de pensar y de percibir si realmente es cierto o no lo que nos decían los abuelos. Un servidor conoce el país y ha viajado un poquito, y no quiero anteponerme a comentarios que me digan, bueno, si tú viste, si tú sabes. Pero sí ha habido algunos tipos de situaciones medio raras en las que hemos estado presentes muchos de los compañeros y amigos. Pero bueno, esos son temas que a lo mejor en otra ocasión explicamos. Por lo pronto, brujas, su persecución desde 1450, Santa Inquisición, Europa, Italia, Francia, Alemania. Nos vamos a dar cuenta cómo la mujer desde el 450 ha sido perseguida y etiquetada de una mala manera. Siempre ha habido discriminación, pero una forma de discriminarla, torturarla y privarla de la vida era etiquetarla como bruja. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo. Les voy a dar un poco de historia, como siempre. Bruja femenino, masculino brujo. Y es una persona pues que practica ese arte, ¿verdad? La brujería. Si bien la imagen típica de una bruja o un brujo es muy variable en función de cada cultura. En el acervo popular del mundo occidental, la representación de una bruja se asocia fuertemente hoy en día con una mujer con capacidad de volar montada sobre una escoba. La idea que teníamos todos de pequeños y que muchos niños la tienen todavía. Aunque ahora ya lo ven en figuras animadas, brujitas volando en escobas, pero esa era la idea que se tenía hace mucho tiempo, de que las brujas volaban en escoba. Y adultos que viven abajo de cerros, abajo de montes, dicen que ven bajar bolas de lumbre rodando y que no son más que brujas, y no queman los árboles, pero son culturas, ideas, costumbres. Vamos a saber por qué la gran persecución hacia principalmente el género femenino. También fueron perseguidos los brujos, pero fueron más inquisitivos, más obsesivos con la mujer, con las brujas. De hecho, en la Santa Inquisición, cuando alguna mujer era guapa y algún feudal, algún potentado se le acercaba para pedirle favor sexual y ella lo rechazaba, él iba a la Santa Inquisición a decirle: en las noches, en la casa de fulana de tal, escuchó ruidos, gritos. Llegaba a la Inquisición, entraba a su domicilio, la sacaba, la torturaban, la quemaban en el Zócalo de la Ciudad de México ahora, y ahí era exhibida por todos y quemada viva. Ha habido una serie de atrocidades por usos y costumbres y por ignorancia. Así como el aquelarre, o sea, el lugar de las brujas, con la casa de brujas, búsqueda e identificación de brujos y brujas. Al brujo, algunos lo asocian con el vidente o el clarividente, otros lo asocian con el chamán. Cierto, alguien que maneja cartomancia es quien maneja las cartas, las lee. Quiromancia, el que lee las manos. La lectura de café, alguien que se sienta en una silla, se le mete un espíritu y dice: hermano, yo te voy a ayudar en lo que... A todos ellos se les etiqueta como brujos. No hablemos de una religión que viene de Asia, exactamente de África, Mozambique, Zaire, donde el personal de piel oscura, la gente de allá, siempre manejó una brujería muy brava, muy potente, anteriormente llamada vudú,
Posterior cambió a Palo Mayombe, hasta que migraron, bueno, los trajeron a América y de aquí ellos escaparon y emigraron a La Habana, Cuba, donde ahora se llama Santería. Todos ellos han sido etiquetados como brujos, pero de alguna manera manejan herbolaria, manejan la sanación por medio de animales. Y él es un especialista de la comunicación, el chamán, con las potencias naturales y con los difuntos. Dicen que hacen enlaces. Mientras, esta recopilación de la historia sobre las brujas, yo creo que en unos minutos me voy a brincar para que no se me aburran, porque si es un poco de información que bueno, todos estamos dispuestos a escucharla, pero para que no se me aburran. Mientras que otros lo asocian con un brujo de tribu. Atención, en los campamentos apaches, en los campamentos de gente que de muy escasos recursos, aislada en la sierra, aislada de la civilización, tienen a su brujo. Este brujo o bruja, principalmente la bruja, la hace de partera. Hace las veces de partera, de cuidadora de niños, de médico en general, de dentista, de psicóloga, de todo. Y les llaman brujos. Y son respetados en sus comunidades. Les ponen esa etiqueta, la bruja. Y no se meten con ellas por la idea que tienen, que así como hacen bueno, pueden hacer algo malo. Entonces, la bruja es una persona recurrente de la imaginación contemporánea, que perdura y se afirma gracias a sus cuentos, novelas, las películas, así como a través de ciertas fiestas populares y de sus máscaras folclóricas espectaculares con orejotas, sombrerote. Nos vamos a dar cuenta de los grandes abusos que se han cometido siempre sobre las. En latín, las brujas eran denominadas maleficae en singular, maléfica, término que se utilizó para designarlas en Europa durante toda la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna. Términos aproximadamente equivalentes en otras lenguas, aunque con diferentes connotaciones. Son en el inglés witch, el italiano strega, el alemán hexe y en francés sorciere. Esta última palabra, femenino sorcier, deriva del latín vulgar soriarius, que literalmente significa hablador de suertes o parlachín de suertes, francés. Y del latín clásico sors, sortis, que primero señalaba un procedimiento de clarividencia y luego significaba destino o suerte. Las francesas, como lo estamos viendo, sorciere, eran unas excelentes brujas clarividentes. Ellas tenían el don de lengua, de habla, y además tenían la cualidad o facultad de adivinar, de predecir el futuro de alguna persona. Nos vamos a dar cuenta del seguimiento que hubo en Europa sobre ellas. En las torturas que se llevaban a cabo para que dijeran que si era bruja, y si no se quejaba, pues no lo era, y si se moría, era inocente. Vamos a llegar a ese punto. La palabra española bruja es de etimología dudosa, posiblemente prerromana, del mismo origen del portugués y gallego brusca, y del catalán brusca. La primera aparición documentada, atención, de la palabra en su forma brusca data de finales del siglo VIII. En 1396 se encuentra la palabra broxa en aragonés en las ordinaciones y parlamentos barbastro. Carmelo Lizón Torzona considera que el origen de la palabra puede encontrarse en el área pirenaica. En Huascuña y Verán era también corriente el uso de una palabra etimológicamente relacionada, y esa era brouche. Debe tenerse en cuenta que en esa época Languedoc y la Corona de Aragón eran áreas culturalmente muy relacionadas.
El término que se utiliza para la palabra bruja, que es witch, tiene un origen más controvertido, aunque posiblemente deriva del radical wic, de origen tanto celta como germánico. Y por lo general, bueno, la información viene que las brujas viven solas, que se rodean de animales que son los que a mucha gente no les gustan, como a los gatos negros, como los cuervos, como las serpientes. También otro documento dice que pueden ser sus familiares muertos y que ellos tienen en forma de animal conviviendo con ellas. Ahora, muchas versiones sobre este tema. Diferencia entre bruja y hechicera. Bueno, el antropólogo español Julio Caro dice que hay que diferenciar entre bruja y hechicera. Y como las primeras, o sea, las brujas, habrían desarrollado su actividad en un ámbito predominantemente rural y habrían sido las principales víctimas de la cacería de brujas en el año de 1450. Se dice que hasta 1750, pero no. Esto concluye hasta fines del siglo XIX. En cambio, las hechiceras, conocidos desde la antigüedad como en la antigüedad clásica, habrían actuado en la ciudad. Por ejemplo, las primeras Caro Baroja pone a la Soriana. Hay algunas palabras y algunas invocaciones aquí que le metí en latín, pero no se lo voy a poner porque aparte están medio locas. Y de la segunda, bueno, de la brujería vasca. Y de las segundas al personaje de la Celestina. Vamos a ver algunas brujas famosas que fueron quemadas, bueno, privadas de la vida. De Fernando de Rojas, de esta última dice que aunque el autor dibujó su espléndido personaje tomando elementos de la literatura latina, de Ovidio y de Horacio, sus rasgos coinciden con los que aparecen enumerados en los procesos levantados a las hechiceras castellanas por los tribunales inquisitoriales. Estas brujas están muy bonitas, pero las ponen, bueno, las reseñan con caritas muy feas, incluso no les dicen busto, les dicen ubres con teta caída, nariz con verruga. Carmelo Lison Tolosana distingue también entre hechicería y bruja, pero según ese antropólogo español, la diferencia se basa en la relación que mantienen una y otra con el poder oculto y maligno, así como con el poder demoníaco. La hechicería invoca y se sirve del poder demoníaco para realizar sus conjuros, mientras que la bruja hace un pacto con el chamuco, renuncia a su fe y rinde culto al diablo. La fuente del poder oculto no es ahora la fuerza de la palabra ni la invocación al diablo, ni la ceremonia mágica, sino aquella que proviene de la adoración personal y voluntaria al demonio por parte de la bruja y hereje apóstata. Su poder es vicario, pero diabólico, adquirido a través de pacto explícito y personal y directo del mismo chamuco, nocturno y destructor que anunciaba el aquelarre. El paso de la hechicería a esta bruja satánica, bruja aquelárrica, como la llaman también Carmelo Lison, se produjo en Europa a lo largo de 2 siglos finales de la Edad Media. Bueno, hay que mencionar que depende de cada época, nosotros vamos avanzando en la cultura, vamos teniendo una forma diferente de pensar, por información, por familia, por gente que sale, que viaja, que se cultiva y que nos pasa datos y documentos. Pero bien, ¿qué pasó entonces en los 80s, cuando en México hubo una persecución fuertísima, una aprehensión en la colonia Roma sobre alguien llamado Constanzo, apodado el Padrino, que tenía gente pública involucrada? No quisiera decir los nombres, pero gente muy fuerte. Iban con él a que él tenía sus guerreros, su olla de barro con la gente que lo protegía. Venía de La Habana, Cuba, y tenía gente muy potente. En su detención o balazos, él estaba en un apartamento de la colonia Roma y tomaba pacas
de billetes en dólares, las incendiaba y se las aventaba por la ventana a los policías para que se fueran. Se encerró en un closet y una ojiva, una bala, perforó una olla de barro que era su protección. En ese momento se les acabó todo. Ese brujo famoso, Constanzo, alias el Padrino, muere. Aprenden a varios de ellos, a 5, de los cuales solamente a la fecha 2 siguen vivos, pero atención a esto, no quiero influir ni cambiar su forma de pensar. Ellos, después de que trabajaban con el mal, porque este señor hacía cosas de brujería fuertes, ellos ahora se convirtieron a una religión. Yo soy enemigo de hablar del 24, pues meterme con el 24 constitucional, pero cambiaron, aceptaron a otra religión, dejaron esa brujería y son los únicos de todos que siguen vivos. Sara y Francisco. Los otros jóvenes, todos murieron, otros adultos murieron, les brotaron infinidad de enfermedades corporales, muchas enfermedades que los médicos decían, ¿cómo? Ya estaba controlado, ahora le sale otra. ¿Cómo? Los movían de sus camas, los golpeaban, amanecían morados. Bueno, increíble estos hechos. Solo 2 de ellos, de esta fecha de los 80s, ahorita continúan vivos y andan con su Biblia como escudo. Cambiaron y bueno, ya no tienen problema alguno. También nos dice Carmelo Linson que discrepa sobre Caro Baroja en cuanto a la consideración del personaje de Celestina, porque parece trata de un híbrido entre bruja y hechicera. Celestina, dice Carmelo Linson, vive rodeada de ponzoñosos ungüentos y de fórmulas mágicas, cuyo poder residía en la fuerza del lenguaje, pero puede además disparar el terrible dardo del maleficio. Atención, opera con poderes nocturnos, conjura y obliga al mismo. Es una bruja fuerte. Hay un conjuro de Celestina, pero aquí es en latín y yo creo que mejor no se los pongo. Es donde le dice que ella quiere hacer lo que quiere y lo hace porque puede. Pero sí, en efecto, hay sectas. Ejemplo, en Michoacán hay sectas disfrazadas con batas blancas donde aíslan a la gente, la congregan y van jovencitas, jovencitos, adolescentes, familias completas a recibir la luz, a recibir el cambio. Pero curiosamente, esos líderes forman esos centros, esas agrupaciones con fin de lucro. Los despojan de todo lo que tienen y por último esta gente pierde misteriosamente la vida. O todos mueren envenenados. Cuando ya llegan las autoridades, toda esa congregación muere envenenada. En Michoacán se han dado varias sectas de este tipo. Una de ellas llamada la Virgen de Guadalupe, otra de ellas Jesús aquí. Muchas sectas que han despojado a las personas de ranchos, animales, y todos terminan muertos. Según Carmelo Linson, el conjuro revela el carácter bastardo de Celestina, alcahueta mestiza, resultado de un cruzamiento entre bruja y hechicera. Aunque se confiese cliente del demonio, sabe bien que es su arte y reconoce y sabe leer los agüeros, y activa a voluntad el poder intrínseco a líquidos, hilados y palabras. Entonces, por otro lado, en la mayoría de los idiomas se utilizan términos diferentes para designar la hechicería, en la que no existe el pacto diabólico, y la brujería, en la que sí existe, menos en el francés, idioma en el cual solo existe sorcier para ambas. En inglés, sorcery y witchcraft. En portugués, feiticaria y bruxaria. En italiano, fatucheria y estregenegeria. En alemán se dice Kunst, Zubeire y Exerei. Bueno, le sacamos de varios idiomas para que veamos las brujas
Bueno, la idea que se tiene de cómo son, mucha gente dice que las ve trepadas en los árboles como gatos, como guajolotes, como pollos, y que también las ven bajando en forma de bolas de lumbre. Las brujas son raras en la Biblia y son condenadas por... no obstante, se alude a Saúl consultando a una bruja en un libro para así hablar con Samuel ya muerto. Esto fue en 1516. Estamos hablando que este libro de la Biblia está escrito en la lengua que hablaba Jesús, por lo principal sus apóstoles. Él hablaba arameo antiguo y data de 1516. Bueno, es difícil llegar a concretar una visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad. Sin duda, en ese tiempo la misma era reprobada o al menos temida por amplios sectores de población e incluso prohibida. Plinio el Viejo alude que la interdicción de la misma en Roma por la ley de las 7 tablas hacia el 400 antes de Cristo. 17, y por su parte la Lex Cornelia prohibió su práctica y condenaba a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería. El seguimiento ya estaba bien avanzado, 1516, cuando hablamos de 1450, casi 200 años después, 500 y tantos años después. Las invocaciones que se hacen, los pactos. Deslevins, de su bueno, Lex Cornelia citada por Eduard Brasser, traductor traducido en español. Los adivinadores, los hechiceros y los que hacen uso de la brujería con malos fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con insistencia y violencia, los que para perjudicar emplean imágenes de cera, serán castigados con la muerte. Y Cayo Mecenas aconsejó a Augusto de rechazar a los adeptos de las religiones foráneas. Bueno, estamos hablando de 1700 a la fecha, donde dice que emplean imágenes de cera, serán castigados con la muerte. Bueno, todavía hay varios libros donde se dice que no te hagas imagen ni semejanza, pero bueno, yo no digo que eso sea brujería, libre albedrío para la decisión de cada religión. Solamente que desde qué tiempo se viene manejando imágenes, idolatría, objetos a los que adoramos o que se adoran. Incluso nuestros aztecas, nuestros antepasados, adoraban algo natural, el dios sol, al maíz, al pulque, la lluvia, el polvo. Bueno, de esta cita nos dice que de ellos surgen las conspiraciones y las sociedades secretas muy peligrosas para el reino de un monarca. Sodoma y Gomorra, cuando se les dice controles. Ya habían hecho un becerro en oro, pedrería fina y ya iba por un camino, pero bueno, es otro tema. Ahí está sentado ahora el Mar Muerto, limita con Jordania e Israel, ahí se asienta el Mar Muerto y curiosamente es Tierra Santa y siguen peleando por ella y siguen perdiendo la vida los jordanos e israelitas. Qué curioso. Bueno, si obstante lo señalado, numerosas referencias, especialmente literarias, dicen que la práctica continua de esta brujería mediante la antigüedad. La diosa Hécate era quien entonces dirigía la brujería y los encantamientos. Y ciertas regiones y ciertos lugares eran considerados puntos de pasaje al mundo infernal. Y estaban asociados a zonas tales como pantanos, lagos, cementerios y bosques. Bueno, aquí ya nos trasladamos un poquito a Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia, que también lo representa de esa manera, por etapas, por fases. Este autor, Dante Alighieri, la verdad, un exitazo ese libro, La Divina Comedia, de igual manera que nos está manejando aquí que hay zonas, que hay pasajes al mundo infernal. Él también, en el mundo de Dante, en el infierno de Dante Alighieri, cuando uno se va profundizando más y más, es porque el pecado es más grande. Los glotones arriba, los violadores más abajo, los homicidas más abajo,
y todos sufren torturas todo el tiempo, toda la vida. Bueno, Atesalia, pradera fértil con múltiples cursos de agua, parecía así la región de origen de las brujas en Grecia. Lucio Apuleyo la califica de tierra natal del arte mágico, y muchos personajes mencionados en la literatura tienen ese origen. Erictón, bruja tesaliana, personaje importante del libro de la Farsalia de Marco Anelo Lucano. En esa epopeya que cuenta la batalla de Farsalia, que tuvo lugar en 48 a.C., en Tesalia, Sexto Pompeyo se encuentra con esa bruja y le pregunta cuál sería el resultado de la guerra. Erictón entonces hace hablar a un muerto para así revelar la suerte de la batalla. Esta bruja vive en medio de tumbas y desde esa posición puede escuchar lo que pasa en los infiernos. Por cierto, es delgada y fea, así las han etiquetado. Esos cabellos revueltos en su cabeza tienen el aspecto de serpientes, tipo medusa. Solamente sale durante la noche o durante un tiempo de tormentas. Pánfilo, que es un personaje, el del asno de oro, Metamorfosis, de Lucio Apuleyo, y también habitaba en Tesalia. La obra evoca a los espíritus de los muertos. Ella se apodera de todos los jóvenes que ven, transformándolos en piedras o en animales y se resisten. La Clóquida, actualmente Georgia, es la tierra de origen de Medea, quien conoce los encantamientos, los afrodisíacos y los ritos de Hécate, y que incluso es capaz de amaestrar a un dragón. El del Equilino, una de las 7 colonias de Roma, donde antes el imperio se encontraba el cementerio de pobres. Quinto Horacio, flaco, evocó a la bruja Candiana, expresando que con otras brujas tan pálidas como ella, excavaron fosos y por ahí hicieron correr sangre. ¿Cuál es la reseña de lo que pasó en Grecia y Roma? Las brujas, pues, han mutado, se encuentran en todo el mundo. Bueno, ahora hay muy poco vestigio de ellas, aunque en algunas comunidades de sierras, lugares alejados, se encuentran tanto hechiceras como brujas. Las etiquetan porque hacen brebajes, hacen pócimas curativas para salvar o para dañar, para acercar a la pareja, para destruir, y pues dicen que son feas, con nariz de verruga, y bueno, así las han etiquetado. Ahora en la Edad Media y el Renacimiento empiezan las persecuciones, pero eso fue desde 1450. Al comienzo de Medioevo, el rey de los francos en 481 al 511 promulga la llamada Lex Sálica, condenando a las brujas a pagar fuertes multas, ¿sí?, a perder la vida. Y en lo que respecta a Carlomagno, su código de leyes estableció que en el 780-782 contemplaba la prisión para los adeptos a la brujería. Pero en 1326, a través de una bula pontificada del Papa Juan XXII, que podemos decir realmente comienza una exacerbada persecución a las brujas, la que se extendió por casi 4 siglos. Vamos a ver lo que hacía la Santa Inquisición. Bueno, latín. Tomamos conocimiento con dolor respecto de la manifiesta inequidad de muchos hombres que son cristianos. Atención, lo mencionamos hace rato. Tomamos conocimiento con dolor respecto de la manifiesta inequidad de muchos hombres que son cristianos solamente de nombre, ya que tratan con la muerte, pactan con el infierno y hacen sacrificio a los demonios, y en algunos lugares transan a la gente según son cristianos. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, que trabajan la brujería, las brujas. Bueno, pero como consecuencia de que solamente los hombres eran admitidos en el servicio del Señor, las mujeres, excluidas del mismo, se sintieron más atraídas hacia su rival oscuro, que terminó acogiéndolas preferentemente y en mayor número.
Incluso llegaron a decirse que había 1000 brujas por cada bruja. Con toda claridad, esta afirmación constituía una exageración manifiesta. Pero seguramente la proporción de las mujeres en la muchedumbre que se afanaban en la adoración del macho cabrío superaba en mucho a la de los hombres. Nos damos cuenta cómo siempre hemos hecho, bueno, siempre la historia lo maneja yo. La historia nos hace hincapié en que la mujer siempre ha sido delegada, relegada, arrinconada. Y pues este escrito es de 1700, así nos dice que como consecuencia solamente los hombres eran admitidos en el servicio del Señor, las mujeres no. Entonces ha habido una división siempre. Ahora ya manejan el empoderamiento, ahora ya se están saliendo de control muchas cosas que maneja la mujer, pero eso es cierto, siempre han sido restringidas, hechas a un lado, no solamente en su casa, sino por las autoridades, y tienen que buscar opciones. El estereotipo de una bruja está presente desde los juicios de los años 420 y 430 y se mantuvo durante más de 2 siglos, aunque al promediar este siglo XV es claro que aún no estaba bien definido y desarrollado. En realidad fueron los procesos judiciales y la tradición libresca los que afirmaron y detallaron este estereotipo, y durante esos procesos dirigidos contra las brujas y los magos, las creencias y los mitos se establecieron y se consolidaron y tomaron más poder de manera oculta, lejos, más secreta. Y mucha gente sabía que la vecina que vivía en el monte, en la sierra, hacía pócimas secretas, pócimas mágicas y que era etiquetada como bruja. Iban a verla, aunque se hubiera etiquetada por las autoridades como bruja. Iban a verla porque era la única que les podía ayudar. Después de haber vacilado en decretar la realidad de las brujas, la Iglesia Católica, atención, en el 15, decidió publicar una bula apostólica Sumitis, Desiderantes Affectitius, en 1484, seguido de un manual demoniológico, Malerus Malefica, expresión de latín que significa martillo de las brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Paralelamente a esas expresiones se desarrolló toda una literatura de inquisición, acerca de 2000 escritos, denunciando los poderes maléficos de las brujas, y entre esos títulos figuran, entre muchos otros, La Marteau de Saussure, primer libro de bolsillo de la Demoniare des Saussure, de Jean Bodin, Discours extraver de Saussure, de Henry Bourget. Ahorita vamos a ver a las famosas que pues les quitaron la vida por decir que eran brujas. El efecto de esta obra en la casa de brujas es bastante discutido. El interés del martillo de las brujas reside en la síntesis de una variedad de creencias sobre las brujas. Las que ahí se presentan con formato de tratado o compendio bien estructurado y completo, brindando así un soporte teológico a los ideales y a las ideas que de esta forma se pretendían promover. No obstante, lo señalado, este escrito, si bien se difundió ampliamente en la época, claramente no originó un aumento inmediato del número de procesos, aunque muy posiblemente sensibilizó a los jueces respecto a los crímenes de brujería, o sea, sobre las brujas. Unos 30.000 ejemplares de este manual se pusieron en circulación hasta la última edición en 1669, y también otros varios tratados sobre las brujas y la brujería fueron paralelamente publicados. En 1563, Chenguer, médico de la corte del ducado Cleveris, deseoso de suavizar y atemperar las primeras persecuciones, afirmó que consideraba a las brujas como simples espíritus perdidos. A lo que Michel de Montaigne
compartió y reafirmó en la reedición de sus ensayos en 1588. Ahí se aconsejó tratar a esas mujeres como afectadas de locura, sometiéndolas a un tratamiento con elevous. Bueno, es que también las imágenes que ponen, los documentos que ellas sí son como medio fúnebres, ¿verdad? Tenebrosones. Ese impacto psicológico. Las ejecuciones de las brujas se legitimaban por las confesiones de los inquisidores, a menudo bajo tortura, claro, o engaño, y confundiendo a las inculpadas con promesas mentirosas. Y Jean Bodin apoyaba y justificaba estos abusos. Cette chose, Bertuense, bueno, ese es el tratado. En español, es cosa virtuosa, necesaria y laudable, de mentir y engañar con tal de llegar a la verdad y salvar la vida de inocentes. Y es condenable no recurrir a estas prácticas, arriesgando que los males y que la destruyen continúen. Entonces, para las autoridades era válido engañar y mentir hasta llegar a la verdad, pero también había tortura. Para salvar la vida, que las estaban torturando y las mandaban matar. Una época muy fuerte. (1600), de verdad muy fuerte. Al inicio solamente desarrollados y dirigidos por gente de iglesia, los procesos por brujería fueron luego encargados a los laicos. Esto fue en 1599, y el rey Jacobo de Inglaterra mostró cómo es posible aprobar la culpabilidad de una indagada. Atención, esta práctica la llevó a cabo la Santa Inquisición también, pinchándola o bien echándola al agua. ¡Qué práctica! La Santa Inquisición decía que para saber si una mujer no estaba poseída por el demonio, la desnudaban, claro, la amarraban en una asta en el zócalo de la ahora Ciudad de México, la ataban a esa asta desnuda y tomaban un alfiler grandísimo y se lo clavaban en el pezón. Si se quejaba, estaba poseída. ¿Cómo ser vivo no se va a quejar ante el dolor? Esas prácticas, desde 1599, las tuvieron hasta fines del 19. La persecución sobre la mujer, sobre la brujería y más, lo llevó a cabo en la Nueva España, en nuestro continente, la Santa Inquisición. También maneja el documento que las echaban al agua, sí, pero no con las manos sueltas. Les amarraban manos y pies. Si se ahogaba, perdió la vida. No flotó, no era bruja. ¿Qué contradicciones y qué atrocidades han cometido contra la humanidad? Bueno, se le pinchaba y si no sangraba, la susodicha era reconocida como culpable de brujería. Y por su parte, si se tiraba al agua a la mujer y no se ahogaba, también ella interpretaba como un signo que le involucraba. Se tenía que morir a fuerza. O sea, qué contradictorio, se tenía que morir. Pero bueno, los días grandes y las grandes persecuciones. Pese a que generalmente se asocian Edad Media con las brujas y con la brujería, en realidad fueron siglos XVI y XVII. Ya en la Edad Moderna, los que sufrieron las persecuciones más horribles y numerosas. Anteriormente, se consideraba que los brujos eran tanto hombres como mujeres, pero en el nuevo tiempo los procesos de brujería fueron exclusivamente de mujeres y contra la vida de ellas. El paroxismo o locura colectiva surgió cuando los tribunales civiles suplantaron, atención, el monopolio de la iglesia en relación a todo lo referente o concerniente a la brujería. Gran poder a la iglesia para que hiciera su cacería de brujas, pues ahí viene el dicho. Abusos a más no poder. Esta cacería de brujas, la primera fue en 480 y 520, la segunda entre 560 y 650. Pero no obstante esto, corresponde decir que las brujas
pues se fueron conformando poco a poco en los años 1400 y 1450, que son los primeros datos que se tienen, que ya había vestigio de ellas, que ya había brujas en el mundo. Y que las últimas persecuciones y los últimos procesos recién concluyen hacia el final del 18 y principios del siglo XIX. Historiadores e investigadores estiman que hoy día el número de víctimas, atención, muertas por este tipo de atrocidades fabricadas, se situó entre 50.000 y 100.000, contando tanto condenados a la hoguera por los tribunales de la Inquisición como los condenados por la Reforma. Obviamente, nos estamos refiriendo a un número elevado de afectados en proporción a la población europea de la época. Y entre estos condenados a muerte, se estima que alrededor del 80% de las víctimas fueron mujeres. El 20%, pues hombres. La mayoría catalogados como errantes, atención, porque se les castigaba como brujos. Eran errantes, vagabundos, pobres, nómadas, judíos y homosexuales. Y para exterminarlos, les atribuían que eran brujos. ¿Verdad que hay inteligencia en las autoridades para ocasionar el daño? Claro que sí. Afortunadamente ya los derechos humanos están nivelando la balanza. Esas mujeres fueron acusadas y condenadas, y en algunos casos también su familia, que es lo peor, a su descendencia. Sobre todo si se trataba de niñas, frecuentemente pertenecían a las clases populares, y entre ellas solo una minoría hubiera podido ser catalogada como enferma mental o como auténtica criminal. Este fue el caso, por ejemplo, de Catherine de Salles, bajo el reinado de Luis IV, culpable de homicidio. La mayoría de las condenadas en esos días eran de todas las edades y condiciones, y de diversas condiciones religiosas, con frecuencia parteras, curanderas, lo que les dije, gente que ayudaba. Pues los remedios de estas últimas se basaba en una farmacotepa tradicional, consistente en brebajes y también en infusiones o de decocciones de raíces y de hierbas, o sea, lo que se conoce ahora como fitoterapia o herbolaria. La población entonces, esencialmente rural, no tenía otro recurso para intentar tratar algún mal, como recurrir a esos procedimientos ancestrales. Y lo que, claro, a la consideración de las personas más cultas, daban que pensar en la magia y en la brujería. La gente que ha tenido el don de descubrir, a lo mejor incluso accidentalmente, alguna hierba, algún fármaco, y en este tiempo, 1700, 800, eran perseguidas, les atribuían que eran brujos, y el conocimiento que tenían se perdía, y esta gente pues perdía la vida también. Un medio horrible, despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era una bruja consistía en tirarla al agua con las manos y los pies atados, para así dificultar el nado. Como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba ya no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, o sea, no se salvaba de la ahogada y la chamuscaban. Mientras que por el contrario, si la mujer se ahogaba, era prueba que había muerto inocente. Pero ¿qué beneficio tenía la imputada? Hans-Peter Duart, profesor de etnología de origen alemán, en su obra Notite et Pudeur, nos dice que, sin embargo, varios textos y dibujos reflejan que el procedimiento señalado se aplicó al menos a varias decenas de años durante la Edad Media. Una práctica totalmente absurda. Por lo general, las mujeres de clase privilegiada, ellas tenían un poquito más de amparo. Escapaban a este tipo de acusaciones y de persecuciones, aun cuando un escándalo salpicara a un personaje importante de la corte. Pero esa no fue la situación del llamado caso de los venenos, episodio ocurrido en París en 1670 y 1688, que implicó la acusación y muerte de varias decenas de personas. Por su parte, Catalina de Medici no vaciló en utilizar este tipo de acosos y de procesos para eliminar a algunos personajes políticamente molestos
en oportunidad de ejercer las sucesivas regencias y en nombre de sus hijos menores, esto entre el 59 y 1574. La creencia en las brujas y los procesos de brujas realmente comenzaron a ponerse en duda en forma más o menos generalizada a partir del fin del 17. Ya había mucha duda. Un pastor alemán de nombre Anton Pastorius de la Iglesia Reforma Juan Calvino, en 1602 hizo el libro sobre el estudio de profundidad de la brujería y de las brujas. En Francia, Luis XIV reemplazó las ejecuciones a muerte por destierros de por vida. En Estados Unidos, el juez y jurado de Massachusetts responsables del llamado proceso de Salem, 1692 al 93, firmaron un arrepentimiento público en el cual se retractaban por los hechos de los siguientes términos. Confesamos que no hemos sido capaces de comprender las misteriosas alucinaciones de las potencias de las tinieblas, que ponernos a ellas. También tememos haber contribuido con otros, aunque por ignorancia y sin intención, a cargar sobre nosotros mismos este pueblo de Dios, la responsabilidad de sangre inocente. Expresamos nuestro profundo sentimiento y nuestra pena por nuestros errores, por los cuales estamos angustiados e inquietos en nuestros espíritus. Y pedimos a todos perdón desde el fondo de nuestros corazones, a ustedes, a quienes hemos injustamente ofendido, y declaramos, según nuestra conciencia presente, que por nada del mundo ninguno de nosotros volverá a hacer semejante cosa por semejantes razones. Entonces, si es cierto que las autoridades se dan cuenta lo que va a pasar, las indicaciones que hay, claro, que continúen, lo hacen. Pero afortunadamente, bueno, muy tardío, eso fue en 1692, cuando él maneja el arrepentimiento públicamente. Pero cuánta mujer ya no había perdido la vida. Ahora, en Inglaterra, la ley contra la brujería fue abolida en 1736, lo que desgraciadamente no impidió el ahorcamiento de la última bruja inglesa en 1808. Las últimas condenadas que fueron quemadas en Europa datan del siglo XVIII y a principios del XIX, como Anna Golding en 1782 en el cantón de Gladys, en la Suiza protestante, por ejemplo, la condenada en 1793 en Polonia. Y respecto de Francia, y más precisamente en Bonnel, una mujer acusada de brujería fue quemada por campesinos el 28 de julio de 1826, mientras que otra, en 1856, fue lanzada dentro de un horno en la columna de Camales. Si bien el término genocidio tal vez no sería más apropiado para aplicarlo a la situación que aquí nos ocupa, muchos feministas definen hoy día esta horrenda batida contra mujeres como un crimen contra la humanidad, y en efecto, mientras que otros admiten que las injustificadas persecuciones y ejecuciones por sospechas de brujería perfectamente se acercan o se asimilan a lo que en el siglo XX ocurrió a los armenios en Turquía, o lo que ocurrió a los judíos en Alemania y en Polonia. La Santa Inquisición contra las brujas en Nueva España. Terrible. Desde la instalación del virreinato en México, la Santa Inquisición hizo aparición en el territorio. Se sabe que antes de 1571, la que era la Tenochtitlan, ya habían funcionado dos tipos de organizaciones inquisitorias. La primera fue organizada por los evangelizadores que acompañaron a las fuerzas invasoras, y la segunda, conocida como la ordinaria, dirigida por los obispos. Hasta 1571 que se conforma el Tribunal Inquisitorial en Nueva España, contando con una jurisprudencia de 3 millones de kilómetros. Además, por decreto real, el Santo Oficio no podía acusar ni proceder contra los indígenas.
lo que delimitaba muy bien el campo de acción del organismo. Es que antes llegan aquí en el 492, hasta el 521, la caída de la Gran Tenochtitlan, y ellos manejan el 571. Claro que había brujos, había personas trabajando con herbolaria, con cuestiones naturales, naturistas. A diferencia de las brujas europeas que cargan con una condición de malvadas y destructoras, las novohispanas presentan una figura de construcción y cuidado con la realidad disipar e inhóspita que significa la vida en la tierra americana. Por lo general, las mujeres acusadas de hechicería eran aquellas que se encargaban de la magia erótica, lo que no era otra cosa más que unir a dos personas de forma oficial o lícita, y no tenían la posibilidad. Además, casi todas ellas eran españolas, criollas, mestizas o mulatas, en menor medida y usualmente solteras o con un estatus social cuestionable. Otro tipo de oficio, como el de curandera, por lo general no era perseguido, pues la misma Inquisición lo tenía prohibido al tratarse de personas indígenas. Los castigos no eran tan severos como la hoguera, pero consistía usualmente en unos 200 latigazos, destierro o alguna amonestación económica. Las noches de Halloween, como, bueno, es una palabra americana, estadounidense, pero la fiesta de Halloween como tal se vivía ya desde hacía 10 siglos. Se realizaba coincidiendo con el Año Nuevo Celta, y era una fiesta pagana que respecto de nuestro calendario se celebra el 1 de noviembre. Era una fiesta importante en los países celtas, pues era la fiesta de Samaín, dios de la muerte. Se creía entonces que la noche precedente al 1 de noviembre los espíritus de los muertos aparecían y se mezclaban con los vivos, así como con todos los espíritus de los lugares sagrados, con los enanos, obreros y enanos oscuros, los gomos, los lutines, las hadas, y también con los demonios más negros que surgían del infierno. Era para conjurar y alertar hacia de esos sortilegios que los antiguos tenían costumbre de hacer grandes fogatas y junto a ellas danzar, reír, gritar, con el fin de así vencer sus propios miedos. Se creía que en el curso de esas noches especiales las brujas montaban a horcajadas en sus respectivas escobas hechas de madera de retama y untadas con un ungüento compuesto de diversas plantas muy particulares. En ese siglo II, nuestra era, Lucio Apuleyo cuenta la obra El asno de oro, como una bruja llamada Pampile se preparaba para volar por el Sabbat. Ella abrió cierto gabinete, de ahí retiró varias cajas. Mirando entonces la etiqueta de una de ellas y untándose ahí un ungüento, se lo puso por las manos, por el cuerpo durante un tiempo considerable, cubriéndose así con ese aceite desde la punta de los pies. Bueno, eso lo manejan en el asno de oro. Bueno, de brujas. Se supone que las brujas se reunían periódicamente para juntas entregarse a numerosas blasfemias y a otros juegos maléficos. Las nombradas debían acudir rápidamente hacia los lugares de reunión, que en general se escogían apartados, y era una suposición generalizada que las brujas utilizaban el poder del diablo para desplazarse rápidamente. En resumidas cuentas, las brujas se desplazaban volando, o bien se dejaban transportar por una ráfaga de viento, o bien viajaban en el espacio y el tiempo con el solo efecto de sus poderes mágicos. En ciertos casos especiales las brujas se servían de un ungüento mágico para poder volar, pero la creencia más extendida era que las brujas usaban su escoba para poder volar de un lado a otro. También se admitía que ellas se apoyaban en animales mágicos para desplazarse con ellos o sobre ellos, o bien que el propio diablo directamente las transportaba. Bueno, la cultura popular de esto es metamorfosis, brujas y niños. Se afirma que las brujas hacían comidas caníbales con niños y utilizaban cadáveres de niños para preparar sus polvos y sus ungüentos mágicos.
Según se creía en aquella época, las brujas tenían la capacidad de transmitir el arte de la magia de generación en generación. Además, la posibilidad de los niños en relación a la casa de brujas eran importantes e incluso cruciales. También se suponía que los entornos más importantes de las hogueras siempre estaban acompañados por extraños fenómenos en gran escala, que de una u otra forma concernían a los jóvenes niños. Brujos fueron señalados a lo largo y ancho de Europa, y la condena de una madre por brujería recae sospechas sobre toda la descendencia. En Rusia, Polonia, República Checa, según las leyendas, las brujas de noche llamadas Nochista solían deslizarse durante las noches a los 4 de los niños de pecho para pellizcarlos, morderlos e incluso chuparles la sangre. Pero, si en esa situación un adulto intervenía, las nombradas desaparecían como por arte de magia. Procesos, no. Origen. Hay expertos que relacionan esta palabra con el latín vulgar, bruxa, que significa que vuela. Otros mencionan que la raíz de la palabra bruja, brux, procede de la palabra proseleta, brixa. La mayoría de los eruditos tienden a pensar que pudo tener un origen ibérico. La palabra bruja, que en inglés se dice witch, viene de una bella y antiquísima palabra y práctica egipcia, bak, que tiene varios significados, como poder femenino, mujer de poder, mujer que conoce su poder y lo usa, mujer que conoce las palabras mágicas o de poder, una bruchita. Características: tienen, lo que dicen, pobres caídas por senos, una boca abierta por la que dan alaridos e imprecan unas hilachas de cabello que apuntan en la dirección en la que se mueven de forma innatural, un signo de poderes mágicos. Igual en una escoba. Ahora, la palabra bruja en el idioma sánscrito, la lengua sagrada de la India, significa mujer sabia. En latín, la palabra bruja significa larva de mariposa. Fíjense nada más que bonito. Sumando los dos significados, podemos decir que ser bruja es tener sabiduría y el poder de transformarse. La historia de brujas se remonta al siglo IX, cuando fue fundada por los vikingos. De hecho, el nombre de brujas, brugge, se cree que deriva de la antigua palabra escandinavia briga, y que significa puerto o lugar de amarre. Ya nos vamos acercando más a la realidad. Las brujas eran en muchos casos mujeres de extracción campesina y pobre. Esto, por cierto, para la mayoría de las sanadoras, aunque también las había con una situación social acomodada. Las sanadoras de extracción pobre y campesina trabajaban para la comunidad, para las clases populares. La hechicera es una mujer que mediante sus conocimientos y ciertas aptitudes más o menos mágicas, con o sin pacto con el demonio, puede provocar maleficios y enfermedades, pero también puede curarlas. Lo que hablamos, que han avistado algunas de ellas en forma de lumbre girando en bolas de fuego. Una habilidad común en todas ellas es la de crear pócimas y bebidas con propiedades mágicas. El poder de mover objetos y personas con la mente es una de sus habilidades más comunes de ellos. La habilidad de sanar casi cualquier herida, enfermedad propia o de otros. Y si te chupa la bruja, bueno, dicen, hemos escuchado el dicho, en varias ocasiones es muy normal escuchar la frase, te va a chupar la bruja. Y eso se debe a que en México existen creencias de que las brujas son capaces de robar el alma por las noches en busca de víctimas, a las cuales chuparles la sangre. Una brujita en su escoba. Bruja, ¿cómo se dice en maya? Huay. También se escribe con H. Huay. En maya, brujo, hechicero o nigromático, encantador, mago o nahual.
Es un vocablo del idioma maya usado en el sureste de México para denominar fenómenos de encantamiento, aunque también son conocidos con otros nombres como Nahual en el resto de México y Guatemala. Pero llegan hasta el límite hasta Perú, allá en la cultura inca. Las brujas en la Edad Media. Al delito de brujería le correspondía la muerte por fuego, es decir, la hoguera en la que eran quemadas vivas. A veces, como acto piadoso, se consideraba la decapitación, piadosamente, o ahorcamiento previo, y quemar el cadáver, o colgar un saco de pólvora al cuello. Esta ni Hitler se la sabía. Época de las brujas. Aunque la creencia en la brujería está documentada desde épocas muy remotas de la historia en Europa, fue a partir del siglo XIII cuando la idea se convirtió en una auténtica obsesión y ya empezaron a desencadenarse persecuciones organizadas por el clero, la iglesia. Esas son brujas famosas en todo el mundo que fueron sentenciadas a la muerte. Eran parteras, alquimistas, perfumistas, nodrizas, cocineras que tenían conocimiento en campos como botánica, sexualidad, el amor o la reproducción, y que prestaban un importante servicio a la comunidad. Bruja, si bien ese es el concepto más frecuente del término bruja, desde el siglo XX el término ha sido reivindicado por sectas ocultistas y religiones neopaganas, como la Wicca, para designar a todas aquellas personas que practican cierto tipo de magia, sea esta maléfica, sea la magia negra, o benéfica, la blanca. Diferencia entre mago y brujo. Bueno, se cree que un brujo es quien practica la brujería con su sentido actual, mientras que el mago se define como sabio y asesor. Los brujos trabajan con animales y hierbas, pero los magos tienden a trabajar con la astrología. Las brujas de verdad se visten ropa normal y tienen un aspecto muy parecido al de las mujeres normales. Viven en casas normales y hacen trabajos normales, por eso es difícil atraparlas. La verdad, da falta mucho documento de esto, yo los tengo y, bueno, algunos, y fue una atrocidad, se ha dado una persecución de manera desmedida sobre la mujer desde 1450, que etiquetándolas como que manejan cuestiones antinaturales, brujería, herbolaria, solo por tener conocimiento, solo por arriesgarse a ayudar a su comunidad. Y ya lo vimos, que hasta fines del 19 todavía fueron perseguidas, Santa Inquisición quemándolas vivas, si se salvaban de ahogarse, amarradas de manos y pies, pues era inocente. Unas atrocidades increíbles, pero la verdad, por eso Protección Preventiva siempre dice, evitemos ser vulnerables, la seguridad somos todos, y continuamos en su centro Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, próximo miércoles, un tema excelente. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Gracias por estar, saludos a todas y a todos amigos de Protección Preventiva.